Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy volvemos con un nuevo día de senderismo, que es algo que a mí, yo sostenible, le gusta mucho. En concreto, hoy Rafa y yo hicimos la vuelta al embalse de Pinilla. El embalse de Pinilla está situado entre los municipios de Lozoya y Pinilla del Valle y es la ruta de senderismo favorita de Rafa. Desde ella se ven un montón de... Bueno, se ve Peñalara, se ve Cotos, se ve Nevero, se ve Navafría, se ve Rascafría. Es un sitio muy bonito, es una ruta, es larga, ahora veréis, pero la puede hacer casi cualquier persona, se puede hacer también en bici y es para hacer en invierno, por eso nos gusta, porque luego no hay tantas rutas en invierno porque hace frío, pero esta le da bastante el sol y entonces no pasas tanto frío y sería imposible de hacer en otra época del año. Y luego a mí la verdad es que Lozoya es un pueblo que le tengo muchísimo cariño, ahí está. Y la hemos hecho ya un par de veces. Y si no la queréis hacer entera, siempre podéis ir de Lozoya a Pinilla, aunque esa parte es menos natural, es un poco más artificial. La ruta que hicimos fue de Wikiloc, esta de Look PC, y la hicimos de Lozoya cruzando hacia el embalse y luego por el camino largo hasta Pinilla. A 1 hora y media así de camino empieza una zona de playa que la verdad es que es súper bonita, es muy relajante esa parte. Os recomendaría que os quedaras ahí sentados horas porque las vistas son preciosas y es nuestra parte favorita de la ruta, la verdad. Aunque veáis ese perfil de altura, realmente el desnivel es muy pequeño, ¿de acuerdo? O sea, no tiene más que 50 metros de desnivel. Y se hace muy bien. Nosotros comemos siempre a la mitad, a las 2 horas, y luego hacemos las otras 2 horas. Y luego siempre que llegamos a Lozoya, también nos quedamos en un hotelillo a tomar algo que se llama el Ciclo Lodge. Al hotelillo también al que le tengo mucho cariño gracias al esquí. Otra cosa que me gusta mucho es que en el mirador este que estabais viendo justo antes de la ruta de Wikiloc hay bastante información sobre la avifauna. Os recomiendo que seáis prismáticos porque siempre hay ánades y aves en el pantano que merece la pena pararse un rato a ver. Podéis ir viéndolas desde diferentes partes del pantano, no solo del mirador, y es que es maravilloso. Además es una ruta como muy variada, tiene esas zonas como os digo más urbanas, ahora vais viendo imágenes, una zona así como más boscosa, una zona de playa, la zona más urbana, así que realmente no te cansas porque la ruta va cambiando. Y obviamente por supuesto nosotros nos llevamos nuestra comida siempre en base. Así que os voy a dejar aquí unas pocas imágenes más de la ruta después de nuestro pequeño refrigerio y para que veáis qué tipo de ruta es. Si tenéis alguna duda, pues podéis hacerla en comentarios. Es una ruta que recomiendo hacer mucho, la verdad. A nosotros nos encanta, es muy fácil para enganchar a la gente al senderismo. Rafa se enganchó al senderismo con esta ruta y cuando en invierno uno no sabe qué hacer, 100% recomendado. Y sí, hay vacas por todo el camino, así de sueltas y así de cerca, a las que tú le das igual. No os asustéis, que no hacen nada. Y para terminar os recomiendo mucho comer en Lozoya, hay muchos sitios. A nosotros nos gusta Ciclo Lodge. Aquel día solo merendamos. Porque comimos de bocatas, pero también tienen comida y está muy rica. Yo el Ciclo Lodge lo descubrí porque es el punto de encuentro de la estación de esquí, de fondo esquí nórdico que hay en el puerto de Navafría y es un sitio al que le tengo mucho cariño. Es un hotel de una cadena de ciclistas, que por eso os decía que también hay muchas rutas ciclistas por esa zona si el ciclismo es un deporte que os interesa. Y es hotelito, tiene spa, tiene gimnasio, alquilan bicis, esquís, raquetas, tienen un montón de actividades y la verdad es que es un sitio muy chulo al que también os recomiendo ir. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberos descubierto una nueva zona de Madrid
y que disfrutéis tanto del campo como disfrutamos nosotros. Cualquier duda, cualquier cosa, la dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.